Señor, que tu palabra haga el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Y si alguno de nosotros, Señor, tiene alguna raíz de amargura o algo, Señor, que impide, Padre Santo, tener una comunión, una relación contigo, Señor, córtala, Padre Santo, y que solamente tu palabra sea, Señor, la que penetre y la que viva en nuestros corazones y en nuestra vida. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿se acuerdan el tema que estuvimos estudiando la semana pasada? Hablamos la semana pasada de la madurez espiritual en la vida del cristiano. Y lo voy a invitar a 1 de Corintios, capítulo 3, del 1 al 3. 1 de Corintios, capítulo 3, del 1 al 3. Cuando tengan, me contestan con amén. La palabra del Señor se honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De la manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Como les dije, hermanos, ya pueden tomar asiento. El tema de hoy es la madurez espiritual. Y la semana pasada estuvimos hablando de que parte de la madurez espiritual muy esencial y básica es tener un conocimiento sólido de la palabra de Dios. O sea, estudiar la palabra y tener un conocimiento sólido. Parte también esencial es, como digo, estudiarla y un desenvolvimiento en la obra de Dios, servir en la iglesia. Servir en la iglesia y servir en lo que se nos, en la área que nos podamos ocupar. Porque todo es para la gloria del Señor. Y ya, como dice el apóstol Pablo, hay muchos cristianos que pura lechita, y ya no están para que tomen fórmula, sino para que le den un pedazo de carne asada. Ya, man, o sea, y el apóstol Pablo a pura fórmula tiene que estarle dando. Y hay muchos cristianos que así están, a pura fórmula. Y el pastor ahí está, a pura fórmula, porque no crecen. No crecen y el crecimiento depende de cada uno de nosotros. La palabra es enviada, pero nosotros tenemos que tratar de madurar espiritualmente. Pero el título es Beneficios de la madurez espiritual. Entonces, obviamente, si el Señor nos pide a que seamos maduros espiritualmente, porque va a haber un beneficio. El beneficio mayormente es para nosotros, porque mientras más maduros somos espiritualmente, menos posibilidades hay de que caigamos. Obviamente, porque sabemos en quién, como dice el apóstol Pablo, en quién hemos creído. El beneficio mayormente para nosotros es para la obra. Vamos a ser más eficaces en la obra del Señor. Vamos a ser más eficaces en la congregación en la que estamos, en la iglesia del Señor en general, y también para el mismo pastor, porque ya no le vamos a dar tanto carpeta. Porque los niños, mientras más chiquitos son o más mal se portan, uno tiene que estarlo corrigiendo más seguido. Si hay un cristiano espiritualmente maduro, ya se le va a dar menos problemas al pastor, porque va a ser una ayuda para ayudar a corregir a los nuevos que vienen a la iglesia. Amén. Nosotros, como quizás los que tienen cierto tiempo, debemos de tratar de ser ayudas y no que no estén todo el tiempo, como dije la semana pasada, todo el tiempo chineándonos. Entonces hay beneficios que el Señor quiere para nosotros mismos en base a la madurez espiritual. Ahora bien, ¿por qué es tan importante alcanzar la madurez espiritual? Vamos a ver que primeramente se nos habla como a personas espirituales. Miren lo que dice el versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. La palabra aquí, niños, es nepios, que viene significa un infante que no habla. Cuando un niño no habla, ¿cómo usted tiene que hasta hacerle dibujito para que entienda y todo relacionado en eso, cómo es? Y a veces hay personas así que son cristianas y hay que estarle poniendo el mensaje de una manera tan sencilla para que no se enojen. Después, solo a ñatear no vinieron. El pastor solo a mí me estuvo tirando, porque la gente que así piensa. Cuando sienten el mensaje muy fuerte, dicen, no, el pastor solo a mí me estuvo hablando. Y no, es la palabra de Dios. Entonces se resienten. Pero no, dice el apóstol que tenemos que crecer. Y él mismo le dice, tuve que hablarlo como niños. Para que un niño, usted le dice cualquier cosa y el niño ¿qué va a hacer? No va a entender, se va a enojar con usted. Por un momento se enoja, quizá va y después regresa, pero entonces eso es lo que dice el apóstol. Tenemos que ser espirituales. Entonces ese es un beneficio. Cuando hemos alcanzado la madurez espiritual, ya no se nos habla como a niños, sino como espirituales. Otro beneficio, hermano, es para poder disfrutar de una comida más sólida. Mira lo que dice el versículo número 2. Os di a beber leche y no vianda,
porque aún no eres capaces ni soy capaces todavía. La palabra vianda es broma, así como se escucha, broma, que es alimento, comida sólida. Eso es el significado. O sea, cuando ya una persona ha crecido espiritualmente, le gusta que le vengan mensajes duros y fuertes. O sea, le encantan las palabras más sólidas. No que le estén todo el tiempo hablando de lo mismo. A gente que solo le gusta que le pasen hablando del amor de Cristo, que el amor de Cristo, y ya no quieren salir. Ya Cristo nos ama, pero también dice que es fuego consumidor. No le gusta que le hablen del infierno. El pastor no todos nos mandó al infierno. Pero no, la gente tiene que entender. O sea, poco a poco tenemos que ir, que nos vayan predicando palabras más fuertes, y nos debe de ir gustando para ir creciendo cada día. El Señor no quiere, está bien, la salvación es importante, es indispensable, va el primer paso, pero nada más no caernos con la salvación. Tenemos que ir creciendo, así como nos ayudaron a nosotros cuando comenzamos a venir a la iglesia. Tenemos nosotros que comenzar a ayudar a otros. Fuimos discípulos, después dar discipulado, crecer y creciendo, porque como digo, el beneficio es para nosotros mismos, en la obra del Señor y para la congregación en la que nos congregamos. Entonces tenemos que ir creciendo, ir madurando. Ahora bien, hermano, también dejaríamos de ser niños, como dicen en El Salvador, berrinchudos. Es una palabra centroamericana, la palabra berrinchuda. Miren lo que dice el versículo 3 y 4. Porque aún no sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Estaban haciendo berrinche, cada quien jalaba, uno, yo soy de yo soy de otro, y así pasa en las iglesias la gente. No, me gusta más como predica y cuando predica el otro no va, y así pasa. Se consideran que no, somos un solo cuerpo y le pertenecemos a Cristo. Amén. Quien nos compró fue Cristo en la cruz del Calvario. Simplemente, y lo vamos a leer más adelante, el predicador simplemente está lanzando el mensaje, pero la gloria es para Dios. Amén. El pastor es un instrumento de Dios. Todos somos obreros del Señor. La gloria es para Dios, pero ya la gente comienza, no, yo soy del pastor, yo de la esposa del pastor, y ya al fin y al cabo cada quien acepta su propia membresía. Cabal. Entonces no, somos todos de Cristo. Entonces estaban haciendo berrinche, había celos. Imagínense, en una iglesia, celos, contiendas, divisiones, todo dividido. Entonces no debe ser así. Entonces si crecemos espiritualmente, hermano, ya no va a haber ese tipo de celos ni contienda, porque uno solo se merece la gloria, que Cristo. Amén. Como dice el apóstol Pablo, o sea, solo el Señor fue quien nos compró en la cruz del Calvario. Él es el que ha hecho la obra, nosotros no somos nada. Y como dije la semana pasada, nosotros somos siervos inútiles, lo voy a repetir. Y le dije al pastor cuando me anuncia, diga, ahí viene el inútil que nos va a enseñar. Es verdad, somos siervos inútiles. Todos nosotros, hermanos, aunque fuera un poquito, pero eso es lo que dijo Jesús. Dice, cuando hagan lo que se les mandó a hacer, digan, somos siervos, que son siervos inútiles. Entonces, nosotros todos somos miembros del cuerpo de Cristo, y todos, si nosotros crecemos, vamos a seguir la obra más adelante, más fuerte. Todo, como le digo, es para la gloria del Señor. Ahora, hermano, no creeríamos que somos indispensables en la obra del Señor. Igual, si crecemos espiritualmente. Miren lo que dice el versículo 5 al 9. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Miren, yo planté. ¿Quién plantó? El apóstol Pablo dice que fue y predicó. Apolos se quedó ahí. Pero ¿quién dio el crecimiento? Es el Espíritu Santo, es Dios. Hay hombres que ya cuando la iglesia se ha crecido, ya se jactan y ya piensan que la obra es de ellos, y ya solo ellos. Cuando van a predicar, la biografía del pastor, así tienen que poner la biografía del pastor, porque solo ellos no. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo, o sea, le está diciendo a ellos que el versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, solamente el Señor. Entonces, si nosotros crecemos espiritualmente, nos vamos a dar cuenta que nadie es indispensable. Somos importantes, pero ya alguien cuando medio tiene un privilegio, que sabe quizás tocar un instrumento, o que ya lo pasan enfrente, ya se cree la crema innata, ya hasta quiere que le pongan alfombra roja y todo eso. Y no debe ser así. Nosotros debemos siempre de saber, hermano, que la obra es de Dios, y es para Dios que trabajamos. Así que, como digo, mira lo que dice el versículo
7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que se me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí el apóstol Pablo está diciendo claramente, y vuelvo a repetir, él fue el misionero que llevó la palabra. Apolo se quedó ahí, pero voy a repetir, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces es importante que nosotros sepamos siempre que el crecimiento lo da Dios, y que, le voy a repetir, cuando alguien ya tiene un privilegio, ya piensa, en el caso del apóstol Pablo, él a ver, inclusive en una ocasión medio le dijo todo lo que era él. Discúlpenme que le ven un poquito de locura y le diga todo lo que yo soy, porque si alguien había que jactarse en la carne, como decía él, era él, por todo su currículo, un currículo impresionante, no de hombre, sino que él lo tenía, porque hoy la gente se pone currículo sin tenerlo, o sea, se pone título sin tenerlo, pero él sabía que la obra era de Dios. Entonces tenemos que saber, hermanos, que todo lo que nosotros hacemos es para la gloria del Señor. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de recibir la madurez espiritual? ¿Qué beneficios nosotros recibimos? Voy a invitar a Hebreos capítulo 5. Del 11 al 14. Hebreos 5, del 11 al 14. Dice el versículo 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento entre el bien y el mal. Principalmente, hermano, si nosotros tenemos un conocimiento básico en la palabra de Dios y somos maduros espiritualmente, vamos a recibir mayor revelación de parte de Dios. Un ejemplo, si usted, por ejemplo, ¿qué le puedo decir? A un niño le da mucha información, él no la va a captar, la información la va a ir captando de acuerdo a su crecimiento, de acuerdo a su edad. O sea, porque la va a ir captando. Y Dios no quiere, hermano, que Dios nos quiere dar una mayor revelación. Mire lo que dice el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Dice que le tiene mucho que decir, pero es difícil de explicar. Luego lo que le dije hace rato, a un niño te tiene que hacer el dibujito y todo, de acuerdo a cómo es él, tiene que diseñarle para que él entienda. Y entonces el apóstol le dice, yo le quisiera decir más, pero es difícil de explicar, no porque quizás sea difícil para él, sino porque ellos no van a entender. Entonces tiene que, cuando alguien es inexperto, cuando alguien está inmaduro, todo le parece mal y tiene que decir la manera para que no se enoje, porque también se enojan, se van de la iglesia, se van al mundo, y a veces para que no vayan al mundial, mejor se quieren inmaduritos, porque no, la gente se enoja cuando se le vienen los hinchazos. Y me gusta algo que vamos a leer al final, lo que dice el apóstol Pablo. Le dice, ¿qué quieren? ¿Que vayan ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ya lo tienen enojado el apóstol. Y los mismos corintios. Entonces hay gente que así, o sea, todo el tiempo no crecen, todo el tiempo se mantienen así, pero Dios no quiere revelar mayores cosas. ¿O a usted no le gustaría aprender más? Queremos, que tenemos hambre de aprender más. A mí me encanta estudiar. Me gusta ver predicaciones de fuertes, o sea, me fascina el estudio. No quiero quedarme como estoy, pero es un esfuerzo de cada uno, ya no depende de Dios. Dios ha hecho todo por nosotros. Ahora es algo independiente de cada ser humano. Y si hermano, si usted, porque la verdad que somos haraganes para estudiar, ¿verdad? Eso es raro que diga que me gusta estudiar. Si a usted no le gusta estudiar, pídale a Dios que le dé ese deseo. Si no le gusta estudiar,
porque yo le voy a ser honesto, cuando yo iba a la escuela ponían a leer un libro, yo no lo leía. Yo como tenía muchos amigos, yo lo leía y después me pasaban el reporte de lo que yo estudiaba. Y ya yo entregaba mis reportes, no me gustaba. Pero ¿sabe qué? Yo le pedí a Dios cuando yo venía aquí, cuando yo lo conocí, que yo quería aprender, que quería estudiar. Y Dios me dio el deseo, el hambre, porque hay que tener hambre. No debemos, como digo, si usted tiene hambre, usted va a buscar más y quiere seguir aprendiendo más. Y yo admiro a esos grandes siervos de Dios. Por ejemplo, como hemos platicado con el hermano Mar, a mí me encanta como el hermano Mar enseña. Yo nunca quizás lo he dicho públicamente, pero me siento discípulo del hermano Mar. Me gusta. Pero es un gran siervo de Dios. Entonces, uno tiene que buscar a alguien y tratar de aprender. Yo siempre le he dicho a los hermanos, hay 3 tipos de personas que a mí me gusta mezclarme. Con los que tienen cuello, ¿va? O sea, es broma. Con la gente de dinero porque vamos a aprender algo, y con la gente inteligente vamos a aprender. Vamos a aprender, pero como dice, o sea, si se junta con lobo, aprender a aullar. Tenemos que buscar a alguien que nos edifique, a alguien que nos enseñe. No debemos de juntarnos y buscar de alguien siempre que nos edifique, que nos motive, y debemos de buscar siempre, porque Dios nos quiere seguir revelando más cosas, mayores cosas, hermano. No debemos de quedarnos como estamos. Ahora bien, Dios no nos revela mayores cosas porque ni aún las esenciales, hermano, las conocemos. Mira lo que dice el versículo 12. Porque ya debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, todo el tiempo ni las cosas esenciales, todo el tiempo hablando de la salvación y del amor de Cristo, de la salvación y del amor y todo el tiempo, como un pastor, dicen que un pastor llegó a un lugar a predicar, un pastor nuevo, y solo del perdón le hablaba. Dicen que solo del perdón, y ya los ancianos lo querían quitar porque solo llegó a hablar del perdón. Y cuando le hablaron con él, ya después de cierto tiempo, que solo del perdón le pasaba hablando, le dijeron, hermano, hemos decidido quitarlo porque usted no sabe otro tema más que el perdón. Así que ya no vamos a tener que quitarlo y poner otro pastor. Mientras ustedes, los ancianos, no se perdonen entre sí, seguiré hablando del perdón. O sea, él prácticamente era para ellos que le estaba predicando, y ellos se querían convertir. ¿Entienden? Entonces, igual, los ancianos, entonces es lo mismo. Si uno no crece espiritualmente, todo el tiempo se va a estar hablando de lo mismo. Vamos a estar en el mismo nivel, y Dios no, Dios quiere que sigamos creciendo hasta que Él venga. No sabemos cuándo Él va a venir, pero mientras Él venga, tenemos que seguir creciendo. No debemos de quedarnos como vinimos, sino ir creciendo espiritualmente y en conocimiento de la palabra del Señor. Ahora bien, cuando alcanzamos la madurez espiritual, Dios nos revelará mayores cosas. Mira lo que dice el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento entre el bien y el mal. Lo mismo que le acabo de decir, cuando alguien ya ha alcanzado cierto nivel de madurez, ya las enseñanzas van un poco más fuertes. Como cuando usted va a la escuela. Cuando usted va a la escuela, si le ponen primero le ponen un láser de cuarto, le van a fundir el cerebro, le va a salir hasta humo, porque no sabe. Es una realidad. Igual, si alguien todo el tiempo está en un tamaño espiritualmente, y ya viene alguien y le comienza a hablar comida sólida, humo van a llamar a los bomberos, pensando que se está quemando el edificio, y es porque no van a fundir los cables. ¿Entienden? Entonces, hermano, tenemos que crecer. El Señor nos quiere revelar mayores cosas, y tenemos que seguir creciendo. Y lo voy a invitar ahora. Vamos, hermano, que cuando ya hemos crecido espiritualmente, Dios nos habla con mayor claridad. Vamos a ver en Juan 16. Juan 16. Versículo 25 al 30. Dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez
dejo el mundo y voy al Padre. Esto dijo el Señor. Miren lo que hicieron los discípulos. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Pero aquí el Señor ya se estaba despidiendo prácticamente a sus discípulos. ¿Y qué le dijeron ellos? Ahora entendemos que hablas claramente. Pero si el Señor le había dicho al principio, si usted busca algunos versículos, cuando está hablando a que iban a comer su carne, que si no comían su carne, su sangre, dijeron: no va a ser comer su carne. Cuando dijo que se iba a ir y que no lo iban a buscar, no lo iban a encontrar, ¿será que se matará? Búsquelo ahí en Juan capítulo 8, dice: ¿será que se va a matar? Ellos no entendían que él iba a regresar de donde vino, del cielo. Entonces, cuando ya uno creció espiritualmente, ya no va, vamos a hablarlo así, el rapto de la iglesia. A los ojos humanos es imposible. Humanamente es imposible que uno salga disparado para el cielo. O sea, inclusive dijo un predicador muy famoso, que él mismo dijo que nosotros hemos crecido con una ignorancia, dice, de que Cristo va a venir en un platillo volador. La Biblia no dice que Cristo va a venir en un platillo volador, que va a venir en las nubes a su pueblo a levantar. Pero humanamente es imposible, o sea, viéndolo humanamente, pero como las cosas no son humanas, son espirituales, pues se llama la madurez espiritual, no carnal, que fue lo que el apóstol le dijo. No tenemos que ver las cosas carnal, humanamente, tenemos que crecer espiritualmente. Entonces tenemos que ir creciendo, y mientras más crezcamos espiritualmente, nuestra fe se va a aumentar más y el Señor nos va a dar con mayor claridad, que es el caso de sus discípulos. Ya tenían más de 3 años con Él, ya Él habló más claramente. Y ya dijeron: bueno, ahora entendemos que nos habla claramente porque sabe todas las cosas. Pero Él habló claramente, ¿por qué? Porque ya tenían un tiempo con Él y ya habían crecido. Y esos discípulos, el apóstol, un ejemplo, el apóstol Pedro lo negó 3 veces. Y el día que predicó, se convirtieron 3,000. No fue el apóstol que lo había negado. Hubo un crecimiento en ese lapso de tiempo. Entonces tenemos que crecer espiritualmente. Ahora bien, les voy a trasladar, hermano, a algunos personajes que han alcanzado la madurez espiritual muy elevada, y van a ver cómo el Señor los bendijo. De Moisés, un ejemplo. Una cualidad de Moisés, algo que usted se acuerde de Moisés, una anécdota, decía que era tartamudo, por ejemplo. Decía que no podía hablar. Dios le puso una culebra en el piso con su vara y salió corriendo. Imagino a Moisés, cuando lo leí la vez pasada, la risa me imaginé así, Moisés corriéndole a la culebra. Le puso su mano aquí, Dios mostrándole, y de todas maneras no quería. Pero vamos a ver quién fue Moisés al final. Lo voy a invitar a Deuteronomio, el último capítulo de Deuteronomio. Deuteronomio 34, capítulo del 10 al 12. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Ese no fue el Moisés que conoció a Dios. El Moisés que conoció a Dios al principio era un Moisés cobarde, que no quería, tenía miedo de todo. Pero al final, ¿qué se dice de él? Que no se levantó un profeta como él, en palabra, como Dios lo utilizó. Tuvo un crecimiento, una madurez espiritual y una paciencia para poder pastorear todo ese tipo de gente. Pero ¿quién fue Moisés? Tuvo un crecimiento espiritual. Dios igual nos puede utilizar a nosotros. No depende de cada uno de nosotros. Otro ejemplo claro, Daniel, el profeta Daniel, como que estaba en un lugar apartado donde habían puros impíos, nada que ver. Porque aquí todos somos santos, pero en el mundo es que se ve, en el mundo es que se conoce, ¿va? ¿Quién es quién? Entonces Daniel estaba en un lugar así, le prohibieron orar, él no le importaba. Hacía su oración como siempre, abría su ventana y oraba 3 veces al día, como él lo tenía designado en su corazón, al punto que creció, tuvo una madurez tan grande que Dios le demostró el futuro, que hasta el día de hoy se está cumpliendo. Hasta el día de hoy se están cumpliendo las profecías de Daniel. ¿Pero por qué? Porque tuvo ese crecimiento. Vamos a ver, el apóstol Pablo
¿Quién era el apóstol Pablo? Perseguidor de la iglesia. Era quizás más carnal que nosotros porque él mataba a los cristianos. Imagínense, perseguía a la iglesia. Pero ¿quién se convirtió? En el gran apóstol Pablo, un gran siervo de Dios que fundó varias iglesias. Y tú dices la palabra que hasta el tercer cielo lo llevó el Señor. Imagínense que uno de estos apóstoles, entre comillas, un ángel tan solo se le apareciera, o el diablo se le aparezca, porque también dice que el ángel se disfraza como ángel de luz, ¿va? Entonces ya no, son intocables, ya no quieren ni que lo toquen. Así está la gente hoy, medio agarra un poquito de fama y ya no quiere que nadie lo toque. Ya andan hasta con su velo así, ¿verdad? Como Moisés, pero Moisés era por la gloria que venía. Ya hoy es la gloria que ellos mismos tienen encima. Entonces, ¿quién fue? Pero ese crecimiento que Dios le dio al apóstol Pablo fue porque él mismo lo procuró buscar intensamente al Señor. Santiago, lo voy a trasladar a Santiago capítulo 1, ya para ir concluyendo. Aleluya, te adoramos, Señor. Mira lo que dice Santiago capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Este Santiago, que aparece aquí, era hermano del Señor Jesús en la carne, o sea, era hijo de María y José. ¿Y cómo se presenta él? Miren, yo fui con Jesús a la escuela, nos llevábamos bien, siervo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Imagínense, pero ese no fue Santiago, porque dice la Biblia que ni aun sus hermanos creían. Bueno, si alguien se quiere hacer famoso así como tú, vete a la cosa afuera para que te vean. No sé si lo ha visto en la Biblia, donde ellos no creían en él. Pero al final, cuando se piensa que quizá que ellos se convirtieron después que el Señor resucitó y todo eso, pero vemos el cambio, la madurez que ellos tuvieron. Y dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Reconocían que ese hermano con el que se piensa inclusive que él lo ayudó a mantener, porque era el mayor obviamente, ese hermano era Dios. Y tuvieron ese crecimiento espiritual. Entonces, vamos a ver a Judas, al penúltimo libro de la Biblia. Judas capítulo 1. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Aquí vemos igual, este Judas era hermano del Señor Jesús. ¿Y cómo se presenta? Siervo de Jesucristo. Tuvo un grado grande en espiritualidad, una madurez tremenda. Dios igual, hermano, quiere que nosotros, así como estos grandes siervos que crecieron, Dios quiere lo mismo para nosotros. El libro de los Hechos no ha terminado, la iglesia sigue escribiendo su historia. Amén. ¿Y quiénes vamos? Como dijo la vez pasada el hermano Omar, nosotros somos los que tenemos que escribir la historia. Tenemos que seguir escribiendo la historia de la iglesia. Quizás no ya aquí directamente, pero el Señor sí sabe. Dice que cuando el Señor venga, recompensará a cada uno según sea su obra. Según sea su obra. Debemos de tratar de crecer espiritualmente, hermano, tener un nivel maduro espiritualmente. Vemos, por ejemplo, el apóstol Juan, que Dios le reveló el Apocalipsis y era primo hermano del Señor Jesús, y él nunca se presentó como, miren, yo soy hermano, yo era quien me la acostaba en el pecho al Señor, y no, vemos cómo el Señor le reveló todo y el grado de madurez que tuvo. El Señor nos quiere dar ese grado de madurez, pero no nos la da, porque obviamente si no manejamos las cosas esenciales, mucho menos las más grandes. Si ya porque quizás medio podemos dominar algún instrumento que nos pasen enfrente, ya nos creemos los intocables. Imagínense que que Dios nos revelara cuando viene por su pueblo. Es un ejemplo, o sea, póngase, si las cositas pequeñas no somos eficaces, cuánto no más si Dios nos revelara mayores cosas. Entonces Dios quiere que crezcamos espiritualmente, pero como dice una alabanza, que menguemos, o como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Entonces tenemos, hermano, que crecer, pero no humanamente, sino espiritualmente, porque el beneficio es para nosotros mismos. Así que tratemos, hermano, de crecer. No nos quedemos. Es bonito la salvación, o sea, cuando uno acepta que se convierte y todo eso, pero tenemos ya que seguir escalando en lo que se nos ocupe. Debemos de aprender, hermano, y debemos de buscar y ser eficaces en la obra del Señor.
para nosotros mismos y para los que están a nuestro alrededor. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Santo Señor, te damos gracias primeramente porque tú eres bueno, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Señor, como dice tu palabra, Dios eterno, que ella no regresa vacía, sino que hace el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que crezcamos espiritualmente, que tengamos una madurez como tú quieres que nosotros la tengamos, Señor, en nuestras vidas. Porque los beneficiados, Señor, somos nosotros mismos. Señor, vamos a ser eficaces en tu obra, vamos a crecer espiritualmente, Señor. Y tú nos quieres mostrar mayores cosas, Dios eterno. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor, que nos enseñe tu palabra y que ponga un corazón dispuesto, Señor, para glorificar tu santo nombre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya, sí, Señor. Gracias.